Hola, yo soy Luna, más conocida como la mamarracha lectora, y hoy os traigo una reseña de Naomi Novik, Un mundo helado. Otra de mis mejores escuchas de Audible. Parezco que vengo haciendo propaganda, pero es que yo vengo muy fuerte con los audiolibros. Este en concreto me ha parecido una de mis mejores lecturas de este mes. Está traducido por Julio Hermoso Olivares y está narrado por Nuria Mediavilla. Por favor, os pido aquí a todo el mundo que busquéis quién es Nuria Mediavilla, porque lo vais a flipar, ¿vale? Actriz de doblaje tremenda, o sea, tremenda. Ella solita se ha hecho este librazo de 900, iba a decir, 19 horas y 15 minutos con muchos personajes, ella solita, y no te pierdes. Sabes quién está hablando, sabes quién está pensando, sabes quién está narrando. Esta mujer es una de las mejores actrices de doblaje que me he encontrado aquí. Hay muchos muy buenos y ella está, pero en el top, yo creo. El libro es bueno, pero es que encima narrado por ella, no os hacéis una idea de lo bueno que es. Y por eso tenía que hacer una reseña aquí aparte. Esto es muy bueno, por favor. El año pasado me leí Un cuento oscuro, buenísimo. Y yo pues la verdad, si os soy sincera, no tenía las mismas expectativas. No tenía expectativas. Porque no sé por qué me daba que el otro iba a ser tremendo, pero que este iba a ser peor. Tontería mía, porque este es buenísimo. Y a ver, que lo necesito en físico ya también. En este caso vamos a tener una historia narrada en varios puntos de vista. Y mira que yo no soy de varios puntos de vista, pero este es tremendo, como siempre, hay excepciones. Y a ver, tampoco hay tantos puntos de vista. La historia empieza con una muchacha muy joven. En su casa pasan hambre. Su madre está enferma y la cosa se complica. Su padre es prestamista, es judío prestamista. Es, por cierto, que no está en el presente, esto es una fantasía medieval ambientada en Rusia, más o menos. Y bueno, esta muchacha decide hacer el trabajo de su padre, que es que su padre es muy blandito. De hecho, sus padres son muy blanditos, son muy buenas personas, entonces les cuesta pedir lo prestado. Entonces, esta muchacha, que ya tiene ese caparazón duro de la vida que le ha dado, decide ir cobrando todos los intereses y todo. Antes sentían pena por ella, ahora odio. Tal es la capacidad que tiene esta muchacha de generar ganancias que unos seres de los que no está muy bien visto hablar, que caminan por la noche en el bosque, cazan a seres blancos y que les gusta el oro, le va a llamar la atención la muchacha y van a ir a por ella. Le va a pedir una prueba que siempre será la misma, pero cada vez más difícil, y es a ella le van a dar plata o ciertas cosas y las tiene que cambiar por una totalidad de oro exigida. También vamos a ver la historia de una muchacha con unos cuantos hermanos, con un padre bastante borracho y cruel, al que, por cierto, también tenía una deuda con la familia de la protagonista anterior. No me acuerdo de ninguno de los nombres, así que espero que no os liáis, ¿vale? Como este hombre también está pasando penuria, está pasando hambre, lo que decide es vender a su hija para casarla, o sea, no. Pero al tener una deuda con la protagonista anterior, ella va a exigir el trabajo de la muchacha. Entonces no se podrá casar e irá a trabajar a la casa de la primera protagonista y de ahí para adelante, ¿no? Hay cosas con sus hermanos, su padre capullo, y además que es que en su casa hay un árbol donde han enterrado a su madre y a sus hermanos que han ido muriendo,
ahí, digamos, es que habita el espíritu de la madre. Cosas, hay cosas. También tendremos a una noble, hija de nobles, que será la próxima futura zar. La van a casar con el zar, ya que no os digo por qué, ni cómo ni por qué. Yo solo digo que el zar va detrás de esta muchacha y el zar tiene una cosilla ahí, tiene algo que no está limpio, algo que huele a ¿qué? A demonio, huele a demonio el zar. Nadie lo sabe, nadie se ha dado cuenta, pero ahí está la cosa, ahí está la cosa. No voy a dar más datos. Es un libro gordito, son 624 páginas. Y ya veis que no quiero decir nada más, porque la cosa se va complicando, se va complicando. Y cada uno de estas 3 personajes principales, más los secundarios que también tienen sus cosas, van a ir contando esta historia llena de fantasía, con esta ambientación rusa que me recuerda bastante, pero con mucho, bueno, a ver, por ciertos seres mágicos, digamos, a la de, ¿cómo se llama esta? Al de El oso y el ruiseñor. A ver, no es igual, no es lo mismo, pero sí es verdad que hay alguna criatura de fantasía que se parecen, no digo más, se parecen un poquillo, pero sobre todo uno de ellos. No digo más, por si no quiero dar pistas. He adorado a las 3 personajes principales, cómo se van fortaleciendo, cómo se van haciendo un hueco, cómo van sorteando todas las dificultades tremendas que se van a ir presentando, y tienen muchos toques de cuento, como la repetición de hacer 3 cosas, tener objetos de poder, y las criaturas estas del invierno que buscan riquezas, buscan poder, y también buscan un hueco que vivir con los humanos que van invadiendo, y ellos están ahí también. A ver, todo es complicado, todo es maravilloso. Me ha costado mucho. Me ha hecho sufrir, me ha hecho reír y todo. Lo maravilloso de este libro es que, aunque sea gordote, y aunque tenga varios puntos de vista, y aunque tenga mucho que contar, iba muy rápida. O sea, aunque tenías que estar atento a todo, porque todo es importante, no, aquí no sobra nada, o sea, no sobra ni una coma, se devora, es que no para de complicarse la situación, de estar cada vez más en peligro. Hay cosas que te enfadan mucho y tú solo quieres que las protagonistas y hay algunos secundarios estén bien, que les haga todo bien y que no les pase nada. La mezcla de fantasía con lo cotidiano, con la leyenda, es maravilloso. Y a ver, sí, claro, también está que Naomi Novik me parece que escribe, pero de una forma excelente. Es que te engancha esta mujer y qué atmósferas crea. Y me encanta la ambientación de bosques helados, el pueblo, también los grandes palacios, estos personajes que no sabes si son buenos, si son malos, muchos personajes con tonos de grises, porque a ver, la prota principal, la que es judía, la prestamista, es muy gris, pero yo iba con ella a tope, o sea, me encantaba. Es que es tremendo. Vamos a tener también casas de brujas, vamos a tener... Todo se entremezcla, todo se va uniendo, hasta las pequeñas cosas van encajando poco a poco y van creando este cuento enorme, que es precioso, es precioso. Y sobre todo es la historia de estas 3 mujeres que se van fortaleciendo y van encontrando su huequito en el mundo. Espero que encuentren su huequito, por Dios. Me gusta mucho la presencia que tiene el invierno en el libro. El frío constante, la hambruna que genera. Además de esta evolución de personajes tan maravillosa, vamos a tratar el tema de la familia, de la unión, de las creencias, de creer en uno mismo y, por supuesto, del amor. En definitiva, es un cuento bastante oscuro, bastante invernal, que recomiendo bastante. Decidme abajo si lo habéis leído, si os ha gustado tanto como a mí. Y ya está, muchas gracias por estar suscritos, muchas gracias por darle un dedito arriba. Nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego.